Hola chicos, de nuevo con estos puntos que tenemos aquí vamos a terminar de ver ya el tema 9, ¿de acuerdo? Vamos a terminar de ver dentro de la financiación ajena lo que es el factoring, luego posteriormente vamos a distinguir lo que son las obligaciones de las acciones, vamos a ver estos conceptos, vamos a distinguir lo que es un leasing financiero de un leasing operativo y por último vamos a ver lo que es el entorno financiero. El entorno financiero ya lo hemos visto y lo sabéis del año pasado, con lo cual va a ser un repasito muy breve. Mira, por un lado, en principio, tenemos lo que es la idea de factoring. El factoring, que lo tenéis para vuestra práctica, es muy parecido a lo que hemos hecho con el descuento comercial. Solo que aquí lo que vamos a hacer es que todas mis facturas que me debe un cliente se las voy a dar a una tercera persona. Esa tercera persona va a ser el BVA Factoring. No es que trabaje mi cuña en el BVA, pero es el ejemplo que he encontrado y el esquema, la verdad, que se ajusta bastante bien a lo que tenemos que ver aquí en la teoría. Yo, como cliente, lo que hago es ceder mis facturas a un tercero, una empresa de factoring. Esta empresa de factoring se encarga de gestionar el pago de dichas facturas con mi cliente. ¿Lo veis? Es mi cliente el que me debe el dinero. En este caso, yo actúo como proveedor con respecto a mi cliente. Mi cliente me dice, muy bien, ya me has entregado el producto, pero no te voy a pagar ahora, te voy a pagar dentro de unos días. Y a mí me puede hacer falta el dinero ya. Pues yo lo que hago es que cedo todas mis facturas a una empresa de factoring para que se encargue de gestionar el pago, el cobro, mejor dicho, de dichas facturas con mis clientes. ¿Sí? Tenemos dos formas de actuar o dos modalidades a la hora de hacer este tipo de gestiones. Puedo entregarle todas mis facturas, que normalmente la razón que motiva que existan este tipo de empresas es porque hay empresas pequeñas que no tienen tiempo de estar persiguiendo los pagos, los cobros con sus clientes, y por otro lado porque son empresas que suelen tener ya problemas para poder cobrar esas facturas con sus clientes. Y lo que hacemos es que esas facturas de dudoso cobro se las dejamos a una empresa de factoring y ellos, como están especializados y tienen tiempo, se dedican a ello solo y exclusivamente, se dedican a hacer esos cobros con mis clientes. ¿Vale? ¿Qué dos modalidades tenemos? Venga. ¿Qué dos modalidades tenemos? Pues por un lado yo puedo ceder todas mis facturas al PVA Factoring y él se encarga de pagarme todas esas facturas. ¿Qué pasa? Que para que él tenga un beneficio no me va a pagar todo. Si le doy 10.000 euros, me va a pagar 9.000. Si le doy 90.000, me va a pagar 60.000. Él asume el riesgo de cobrar esas facturas a mis clientes. Y otra modalidad sería, yo le doy las facturas al Viva Factoring, a la empresa de Factoring, y la empresa de Factoring se encarga de ir gestionando esos cobros de esas facturas. ¿Que he cobrado 10 facturas? Te pago una cantidad. ¿Que cobro 20 facturas? Te pago una cantidad. Poco a poco. ¿Que lo hago todo de golpe? El tipo de interés que tiene es mucho más alto que si lo voy haciendo poco a poco. ¿Vale? Normalmente esto lo hacen empresas que no tienen capacidad para poder perseguir a sus clientes y que les paguen las facturas, o cuando he alcanzado un momento donde hay empresas que se especializan en cobrar estas facturas cuando yo considero que no voy a poder cobrarlo, que no voy a poder llegar a ello, o a lo mejor simplemente que me he equivocado. Como forma de pago les he puesto 60 días y necesito el dinero ya. Lo necesito ahora mismo. Pues luego a Factory me dice, pásame todas tus facturas, te adelanto el dinero y ya me encargo yo de cobrar. ¿Entendéis? Otra forma de conseguir dinero por parte de las empresas son las obligaciones. Las obligaciones, me imagino que lo veríais el año pasado, si no pasa nada, lo repasamos aquí ahora, funcionan de una forma muy parecida a las acciones, pero con sus salvedades. Las obligaciones es un dinero que emiten las empresas a particulares, pero es un dinero que les van a devolver con un tipo de interés, ¿vale? Lo que pasa es que ese tipo de interés suele ser fijo y suele ser más pequeño que lo que te ofrecen las acciones. Es decir, las obligaciones son más seguras, por decirlo de alguna forma, que las acciones. Las obligaciones no te dan la propiedad de la empresa, las acciones sí, recordarlo. Las obligaciones las puede emitir cualquier sociedad mercantil, las acciones no, solamente las pueden emitir las sociedades anónimas. En las obligaciones, el que da el dinero a la empresa se convierte en un acreedor, tienen que devolver ese dinero más unos tipos de interés. En las acciones no, en las acciones no te devuelven el dinero, tienes la condición de socio, pero ese dinero no te lo voy a devolver a no ser que encuentres otra persona que quiera comprar esas acciones. Y si cotizan en bolsa, bueno, pues que las vendas en el mercado de valores y que te den el dinero que corresponda por esas acciones. ¿Vale? El rendimiento de las obligaciones es fijo, el rendimiento de las acciones es variable. Y por último, en las obligaciones se establece un periodo, aunque pueden existir obligaciones perpetuas, y en las acciones su vida es perpetua, es decir, no te van a devolver el dinero nunca, es capital permanente de la empresa. ¿Recordáis, no? Tengo que encontrar, acabo de decir, tengo que encontrar a alguien que me las compre. En cambio, las obligaciones me van a devolver el capital prestado más un tipo de interés, que siempre va a ser fijo. Y normalmente es un tipo de interés más pequeño que el que te ofrecen las acciones. Las acciones es renta variable.
Te puedo pagar dividendos, no te puedo pagar dividendos, te puedo pagar mucho un año y te puedo pagar muy poco el siguiente. Dentro de las obligaciones, pues tenemos jerga, tenemos conceptos que debemos de controlar. Tenemos que saber qué es el tipo de interés, que es el dinero que me dan por el dinero que yo he prestado, la prima de emisión, que normalmente lo que hacen las empresas es ofrecer la obligación a un precio inferior al nominal para que resulte más atractivo. La prima de reembolso es el dinero que me van a dar cuando finalice la operación, ¿no? Cuando me devuelven el valor nominal de esas obligaciones. Recordaros que esto se parte exactamente igual que las acciones. 100.000 euros entre 100 obligaciones, pues como siempre tengo que estar volviendo a la calculadora. No sé ni lo que he dicho. ¿Qué os he dicho? 100.000 euros, 100.000 euros entre 100 obligaciones. Pues 1.000 euros por obligación. Joder, claro, 3 veces. Pues 1.000 euros por obligación, ¿vale? Esos 1.000 euros por obligación es lo que me tienen que devolver. Me van a devolver un tipo de interés y si meto una prima de emisión, pues el porcentaje que calcule la empresa sobre esa prima de emisión. ¿Para qué? Para hacerlo más atractivo, nada más. ¿Las obligaciones son convertibles? Sí, en algún momento acciones, empresas que cotizan en bolsa puedo convertir las obligaciones en acciones. Fenomenal. ¿Las obligaciones son participativas? Cuando son participativas es que además de darte, yo qué sé, la prima de emisión, la prima de reembolso, te doy el tipo de interés, las puedes convertir en acciones. Las obligaciones participativas lo que te dicen es, pues además de darte el tipo de interés y lo que sea, te voy a dar un porcentaje que corresponde a los beneficios. Y por último tenemos las obligaciones indizadas. ¿Qué significa? Sabéis que cuando hay inflación, el que tiene invertido dinero palma pasta, ¿no? Si yo tengo invertida unas obligaciones al 4% y en la inflación es del 7%, al finalizar ese año me van a dar un 4%. Pero es que si no lo hubiera tenido invertido, si hubiera tenido el dinero físicamente, resulta que con la inflación tendría que valer un 7%. Por tanto, he perdido un 3%. Recibo menos dinero del que tenía que haber recibido. Es decir, invierto hoy 1.000 euros al 4%, me tienen que dar 1.040, pero realmente la inflación me dice que ese dinero que valía en su momento 1.000, hoy vale 1.070. Si estoy recibiendo 1.040, estoy perdiendo pasta. ¿Qué es lo que se hace con algunas obligaciones? Indizarlas, de forma que tengamos en cuenta la inflación. Esto es parecido, o encuentra su similitud con la nómina. A ti te suben el sueldo un 4%, la inflación ha sido un 7%, pues resulta que estás perdiendo un 3%. La nómina te la han subido nominalmente, interés nominal, un 4%. La inflación es un 7%. Realmente lo que te están subiendo tu sueldo es un menos 3%. Pues con las obligaciones pasa algo parecido. Si yo no corrijo el efecto de la inflación, cuando voy a recoger el dinero de mis obligaciones, vale menos como consecuencia de la inflación. Si lo corrijo y digo que las obligaciones, lo que yo voy a corregir, lo que yo voy a recoger el día de mañana, tiene que corregirse por el efecto de la inflación, pues no hay ningún problema. Si tengo que recoger un 3% y la inflación es un 4%, ¿veis? Si corrijo ese efecto de la inflación y lo meto dentro de mis obligaciones, pues tendría que estar recogiendo un 7%. 7% sería el tipo de interés nominal, que le descuento la inflación, que es el 4%, y el real sería un 3%, que es lo que realmente me correspondería sin efecto de la inflación. ¿Sí? Bueno. Y por último, otra modalidad de crédito es el leasing. En el leasing lo único que hacemos es que algunas veces las empresas necesitan... a ver, ¿qué se me ha pasado? Algunas veces las empresas lo que necesitan es encontrar a alguien que les ayude a comprar algo. Por tanto, lo que hacen las empresas es formalizar un contrato con una entidad bancaria o con el fabricante, de manera que te compro un producto, el que sea, y luego posteriormente te estoy pagando unas cuotas por ese producto. ¿Qué es un banco? Estamos hablando de un leasing financiero. ¿Qué es un fabricante? Y es el que te está vendiendo el producto. En lugar de vendértelo al contado, te ofrece la posibilidad de aplazarlo. Estamos hablando de un leasing operativo. Fijaros, en el leasing financiero, cuando me caso con el banco me va a decir, vale, muy bien, yo te ayudo a comprar un elemento de transporte, una máquina, una excavadora, lo que sea, una cadena de montaje, pero tú me tienes que pagar ese dinero. Por tanto, no vas a poder cancelar el contrato nunca. Sin embargo, en el leasing operativo, como estoy poniéndome de acuerdo con el fabricante me va a ofrecer una cosa muy chula para que estemos casados, por decirlo de alguna forma de por vida. ¿Qué me va a ofrecer? Me va a decir, toma, llévate el equipo y si se queda obsoleto, yo te lo cambio. Todos los meses me vas pagando una cuota. Es un contrato por 2 años, por 3 años, lo que sea. ¿Que se queda obsoleto? No pasa nada. Te quito el viejo y te pongo el nuevo. Y empezamos con un contrato nuevo. Esto está muy bien para, por ejemplo, equipos donde la obsolescencia es
prácticamente inmediata. Es decir, todas aquellas empresas que trabajan con ordenadores, que trabajan con tablets, que necesitan sus comerciales o que necesitan su personal de finanzas, les va a resultar muy interesante tener este tipo de contratos. ¿Por qué? Porque siempre tengo los ordenadores actualizados y estoy pagando una cuota fija por ellos. De acuerdo que prácticamente me estoy casi casando con la empresa que me está haciendo el leasing operativo, pero también tengo incluido el mantenimiento. De esta forma me tengo que despreocupar de esos equipos. Que se quedan obsoletos en 2 años, me los cambian. Que se quedan obsoletos en un año, me los cambian. Que resulta que hay que hacer una actualización en los equipos y ya no Windows no sé qué, ya es Windows no sé cuál, me lo hacen. Lo tengo todo incluido. ¿Qué sucede? Por un lado, ahí lo tenéis. Normalmente el arrendatario puede suspender el contrato en cualquier momento. No va a estar interesado en hacerlo porque es un tipo de servicio que le conviene y mucho, pero puede cancelar el contrato en cualquier momento. Ya os digo que lo que suele suceder habitualmente es que te terminas casando con la empresa que te hace el leasing operativo. ¿Cuál es la contrapartida que tiene a cambio? Que el coste suele ser bastante elevado. Date cuenta que te despreocupas de todo. O sea, por ejemplo, no lo mismo un leasing financiero de un coche que un leasing operativo. Una empresa que te vende un coche, por ejemplo Citroën, hace leasing operativo. Pues cada 3 años lo más normal es que te cambien el vehículo. Esto se suele hacer mucho con comerciales que viajan mogollón, que hacen mogollón de kilómetros. Tengo coche de empresa. En ese coche de empresa resulta que te estoy incluyendo absolutamente todo. Los cambios de aceite, los cambios de ruedas, incluyo todo. La gasolina no, eso te la pagas tú. Pero todo lo demás que tiene que ver con el vehículo te lo incluyo. A los 3 años te pongo un vehículo nuevo, porque si es un comercial, ha hecho muchos kilómetros, lo más normal es que haga 300.000, 350 kilómetros. ¿Por qué se ofrece la posibilidad de que podamos encontrar cualquier empresa? Porque las empresas te dicen, vale, sí, este servicio está muy bien, pero déjame de vez en cuando que pueda mirar qué hay en el mercado, porque si no hay competencia, al final lo que me termina sucediendo es que un coste demasiado elevado, ¿no? De forma que yo pueda negociar, que pueda comerciar, etcétera, etcétera. Simplemente son modalidades de financiación. En lugar de pagar por esto, voy pagando todos los meses por algo que necesito. Lo voy pagando. Y por último tenemos, y ya con esto finalizamos este tema, el entorno financiero. Esto del entorno financiero lo teníais también el año pasado, cuando visteis los productos financieros, cuando visteis la bolsa y todo eso, en el primer de bachillerato. Es algo que tenéis que saber, algo que tenéis que mirar, que tenéis que saber, es decir, es algo que ya tenéis que traer de fábrica, de casa, por decirlo de alguna forma, y aquí simplemente pues lo revisamos, ¿no? El entorno financiero pues, está formado por el conjunto de intermediarios y mercados en los que acuden las empresas para poder recibir dinero. Ya hemos visto que dentro del entorno financiero tenemos varios tipos. Tenemos entornos financieros bancarios y no bancarios. Acordaros, un intermediario financiero bancario es aquel que puede crear dinero bancario. Es decir, es aquel que puede hacer préstamos. Un intermediario financiero no bancario es aquel que no puede hacer préstamos, no puede crear dinero bancario. ¿Qué es lo que puede hacer? Puede hacer un leasing, puede hacer un factoring. Es decir, me están dando facilidades y posibilidades de financiación. ¿Veis? Sí. Pero no están creando dinero, no me están dando un préstamo a partir de la nada. En el factoring hay un objeto, hay un dinero que me deben. Vale, te adelanto el dinero y yo me encargo de cobrarlo, pero no estoy creando dinero. En el leasing lo que estoy haciendo es te adelanto el dinero y te doy un objeto y luego me encargo de cobrarte la cuota, pero no estoy creando dinero. En cambio en un préstamo sí, en un préstamo sí estoy creando dinero, no hay un objeto detrás, ¿vale? Simplemente te estoy dando el dinero y tú ya posteriormente me lo devolverás. Eso es un banco. Y luego los intermediarios financieros no bancarios son aquellos que no pueden hacer préstamos sin más. Simplemente adelantan el dinero a cambio de otra cosa. ¿Sí? Parecido al préstamo, pero no es exactamente igual. Tú cuando pides un préstamo, para lo que tú lo necesites. En cambio, en el factoring o en el leasing, está claro que detrás de eso hay un objeto que está muy bien definido y se ve exactamente lo que es, ¿vale? La diferencia entre uno y el otro es que el banco puede crear dinero bancario y los demás no pueden crear dinero bancario.